Nos vamos a la conversación de esta mañana. Comienza aquí en CNN Chile Radio, Voces del Poder, nuestro espacio de análisis de cada mañana junto a nuestros panelistas. Hoy está con nosotros Gonzalo Arenas, exdiputado y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Aquí. Y Jorge Insunza, exdiputado, también nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, a los dos. Oye, hace un rato, no sé si alcanzaron a escuchar parte de la conversación, estuvimos con Diego Hernández, expresidente ejecutivo de Codelco, hablando sobre esta idea que ha levantado el Partido Republicano de discutir la privatización, parcial a lo menos, de Codelco. El gobierno ya ha dicho que no está en sus planes, la oposición claramente ha rechazado esta propuesta, pero el tema quedó instalado ahí en la mesa. Diego Hernández decía, entre otras cosas, que era el peor momento para discutir este tema por la situación financiera en la que está Codelco, entre otros asuntos. ¿Cuál es su visión sobre este tema? Jorge, partamos contigo. A ver, mira, yo creo que lo que hace es que el presidente del Partido Republicano, es una especie de globo sonda, que es como empezar a medir qué condiciones políticas puede haber para una idea como esta. Y desde esa perspectiva, el rechazo que hace el ministro Mas, yo lo tomo más a oficio de inventario, en el sentido de que es parte como de un juego, pero creo que parte del gobierno tiene esa idea, y por eso es que creo que hay que debatirla a fondo y desde la perspectiva de un debate nacional creo que también hay que clarificar muchas cosas. ¿Pero tú eres partidario así a priori? No, para nada. No, yo creo que el valor de Codelco es estratégico para Chile, y creo que algo Diego Hernández lo planteaba. Y por eso mismo creo que requiere un debate a fondo, porque tampoco es solo un problema económico o de cuál es el rendimiento que Codelco tiene para el Estado y su aporte fiscal, que ya es muy significativo a lo largo de la historia y todavía sigue siéndolo, sino del peso que eso tiene en un escenario global donde la minería y los metales críticos son cada vez más decisivos en el orden internacional. Y si Chile digo, tanto su minería pública y privada, pero también pierde un peso específico como empresa pública en eso, la verdad es que es un balazo en los pies geopolíticamente y estratégicamente para Chile. Pero creo que esto también recuerda varios otros planteamientos que por parte de la derecha se han hecho desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo, ¿no? Y recuerdo que Fernando Lenis, a fines de los años 90, también planteaba vender Codelco y decía, mira, Codelco se puede vender en 10.000 millones de dólares, y que esa plata se puede guardar y con la rentabilidad podemos hacer muchas cosas. Bueno, y a la vuelta de los años, con el superciclo del cobre, la verdad es que lo que tú puedes ver es que Codelco, solo Codelco, le ha aportado más de 100.000 millones de dólares en los últimos años a Chile desde más o menos esa declaración. Por lo tanto, por eso que creo que importa discutirla en su mérito. O sea, hubiera sido un mal negocio si se seguía esa idea. Un pésimo negocio. Sí. Un pésimo negocio, insisto, para las arcas fiscales, pero también para Chile en el peso que tiene la minería a nivel global. Hay varios puntos para abordar ahí. Gonzalo. Bueno, el tema de privatizar Codelco ha sido siempre un tema de la derecha desde hace muchos años, siempre se ha discutido, siempre se ha considerado que sería algo bueno para la empresa. Personalmente, no creo que sea una solución mágica. Sí, por supuesto que Codelco participe con privados para nuevos negocios, nuevas expansiones, puede ser. Pero además de la discusión teórica, que yo creo que Jorge tiene razón, que ha sido siempre algo que ha estado en la discusión de la derecha, yo creo que lo importante son las viabilidades políticas. Y yo creo que este es un proyecto o una idea absolutamente inviable en este escenario. Sí. Yo creo que cuando alguien dice hay que buscar un relato después de la reconstrucción, bueno, el relato después de la reconstrucción ya está, es la lucha contra el crimen organizado, contra la seguridad pública, que es la gran demanda de los chilenos, y además lo que va a hacer, y se dice todo el segundo semestre, el tema del empleo y el crecimiento económico. Entonces, ahí existiendo temas tan gruesos, tan importantes, que afectan a tanta gente en forma tan decisiva en el futuro, yo creo que este tema, que tiende a ser incluso más de nicho, más de entre expertos, yo creo que no mueve la aguja en la aprobación del gobierno y en el éxito político del gobierno, que es tan importante, en ningún sentido. Entonces, yo creo que es un mal timing, y sobre todo para un gobierno que se comprometió a las emergencias de Chile, y esta no es una emergencia. Ese es un punto interesante, porque se necesitarían 2/3 del Congreso para aprobar la reforma constitucional. Políticamente inviable en
eso estamos de acuerdo. Entonces, la pregunta es ¿por qué se levanta el tema? ¿Por qué el Partido Republicano lo levanta? Yo creo que, bueno, hay, como bien dice Jorge, en la discusión siempre hay que distinguir qué es lo que quiere hacer uno. Una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que quiere hacer. Uno a veces dice cosas que efectivamente quiere que se lleven a la práctica, otras veces uno dice cosas que quieren un globo sonda para ver cómo está el ambiente, y otras veces uno mete temas para cambiar la agenda o para complicar al adversario sabiendo que no tiene ningún éxito. Yo creo que este tema está quizás dentro de esta discusión política entre las derechas, que tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tema del proyecto de ley de los latidos, que también es un proyecto de ley que no busca realidad, sino que poner temas políticos, entonces... Escucha su corazón. ¿Sí? Exacto. Yo creo que todos estos temas la gente siempre tiene que distinguir. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que el autor de esa frase quiere hacer realmente con eso. Jorge. Sebastián, a mí me gustaría en este contexto reforzar algo que le escuché a Diego Hernández, porque plantear esto ahora precisamente es agravar no solo la situación de Codelco, sino que un pésimo negocio para Chile. La pregunta que debiera responder Arturo Esquella, ¿qué interés está defendiendo? ¿Quién está interesado en esta compra? ¿Quién va a ser la ganancia de la pasada en este minuto en que precisamente Codelco tiene una alta deuda y por lo tanto el valor de sus activos a partir de eso baja? Claro, o sea, por eso habla del mal momento hay también. Alguien que el río revuelto, ¿no es cierto?, está tratando de sacar ganancias de pescadores. Y el punto precisamente también es que la complejidad de Codelco es que han habido déficit y errores, sobre todo en grandes inversiones de los proyectos, pero no debemos olvidar algo que está como telón de fondo y en la discusión también importa volver a colocarla. Y es que, como y al primero se lo escuché fue a Raimundo Espinosa, un gran dirigente sindical que tuvo Codelco, presidente de la FTC por muchos años, es que Codelco era tratado como una vaca lechera y que era extraído todos sus recursos, ¿no es cierto?, para un financiamiento fiscal sin cuidar, ¿no es cierto?, la capitalización de la empresa y por tanto la reinversión más estratégica. Claro. Y yo creo que también desde la perspectiva de la izquierda tenemos que cambiar la mirada sobre Codelco, porque también nos hemos quedado con la idea fuerza que se instaló en los años 60 y 70, que rodeó la nacionalización del cobre, de que la minería era el sueldo de Chile, ¿no? Y que Codelco, por lo tanto, iba a representar el sueldo de Chile, y lo ha sido, ¿no? Eso ha sido una realidad. Con los fondos de Codelco se financian muchas inversiones públicas y una parte importante del gasto público. Lo que digo es que, teniendo eso como un valor, tenemos que mirar más el valor estratégico que tiene Codelco para Chile. Creo que hoy día, en este escenario global, eso es decisivo. Sí, ahí rescatando un poco las declaraciones de Arturo Esquella, yo creo que él también quiere poner el foco en algo que dijo Jorge, que las empresas estatales siempre terminan siendo vacas lecheras. Y Codelco, al ser estatal, es casi imposible que esa pulsión de exprimirla por parte del Estado, sea de cualquier signo político, está ahí y la hace ineficiente. Entonces yo creo que también es un llamado a cómo hacemos más eficiente Codelco, cómo este gran impulso minero que tiene Chile se siga concretando en forma favorable. Hemos perdido el liderazgo mundial en la producción de algunos minerales, principalmente cobre. Tenemos una empresa, ¿no es cierto?, en donde se inventan cifras y se reciben bonos que no corresponden, y aparece el dirigente sindical diciendo que no van a devolver ni un solo peso. Entonces, todas esas actitudes que son propias de una empresa estatal, porque si fuera privada no pasaría eso, yo creo que son las que se quieren relevar con este tema de privatizar Codelco, que, como te digo, no creo que sea un objetivo, sino que poner en tema y en discusión esto de la eficiencia de Codelco y cómo evitamos que sea una vaca lechera más. Ahora, Codelco... Solo una precisión, porque eso también pasa en el sector privado. Si el punto es que ella quiere cambiar el lechero, y que el lechero sea otro privado y no el Estado. Ahora, no hay mucha más ciencia que eso. Porque Codelco, sobre eso, tiene un gobierno corporativo, fue uno de los requisitos, de hecho, que se le exigió a Chile para poder ingresar a la OCDE, el que hubiera cambio en la forma en la que se administra Codelco, pero de todas maneras sigue preso también de ciertos ciclos políticos. O sea, Máximo Pacheco llegó a ser presidente ejecutivo porque Gabriel Boric lo puso ahí, Bernardo Fontaine con sus propios énfasis, su estilo,
porque José Antonio Kast deposita su confianza. Entonces, ¿cómo ven también ese manejo político que se hace de Codelco? Yo creo a propósito de lo que decíamos recién también. Yo creo que eso debiéramos hacer una nueva reforma para fortalecer ese gobierno corporativo de Codelco. De hecho, éramos diputados con Gonzalo cuando se produjo esa reforma, a mí me tocó participar activamente en eso. Yo presidí una comisión investigadora que también fue como un antecedente de esa misma discusión, porque ya en ese entonces había un alza de los costos, no solo de Codelco, de toda la industria, que era acompañado, ¿no es cierto?, del superciclo del cobre. Y yo creo que nos quedamos cortos con esa reforma. Y eso es lo que ha quedado en evidencia en el tiempo, porque sigue estando sujeta, como bien dices tú, al ciclo político. Sí. Lo que nosotros debiéramos ir a un modelo más parecido al Banco Central, donde puede haber una intervención del Estado, porque al final es una empresa estatal, en la designación de los directores, pero que el presidente del directorio no sea designado por el presidente de la República y por lo tanto despolitizar el ciclo, ¿no es cierto?, o esta dinámica de que el presidente que asume tiene que sacarle la cresta al otro para poder marcar una diferencia, ¿no? Y por lo tanto que también tengamos un cuerpo ejecutivo más empoderado, es decir, que el presidente ejecutivo y no el presidente del directorio sea el que gane protagonismo desde la gestión, desde los resultados, desde la ejecución, digamos, de la labor cotidiana de la empresa. Oye, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿le conviene, Gonzalo, al gobierno en todo caso entrar en esta conversación? No, nada. ¿Este tema? Para nada, y yo creo que el gobierno lo entendió. Nadie dio mayor piso a esta propuesta porque los tiempos políticos están en otra cosa. Yo creo que la gente además está en otra cosa y lo que es hoy día importante, la sintonía del gobierno con la ciudadanía está puesto en otros temas más urgentes que Codelco, y en ese sentido yo creo que no pisaron el palito, como dice el dicho, de meterse en un tema que no va para ningún lado. Ahora, el palito lo pone el partido del propio presidente, ¿eh? Sí. Eso es llamativo. Como siempre se ha dicho ahora último, existen muchas derechas y todas las derechas están compitiendo entre ellas para ver quién es el más influyente en el gobierno, y hay que entenderlo en ese contexto también. Ajá, no como algo más grave, digamos, no necesariamente. Estamos con Gonzalo Arenas y Jorge Insunza aquí en Voces del Poder. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos con más de la conversación de esta mañana en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio en vivo, 9:54. Nos acompañan Gonzalo Arenas y Jorge Insunza en nuestro panel de conversación de esta mañana en Voces del Poder. Cerca de 5 meses fuera de las vocerías estuvo Camila Vallejo, reaparece esta semana en conversación con el podcast Animales Políticos. Bien interesante porque hizo una serie de planteamientos en un análisis de lo que está pasando con el actual gobierno. No ninguna sorpresa, pero obviamente que sus críticas hacia la forma en la que ha manejado el gobierno José Antonio Kast fueron la tónica en esta conversación. Habló de improvisación, que es algo que ha predominado. También fue bien dura respecto a la forma en la que el gobierno ha manejado lo que fue su expertise, ¿no? Las comunicaciones y la vocería. Y calificó como una gran estafa la promesa de entregar más seguridad, y quizás ese fue uno de los temas que quedó también dando vuelta después de esta entrevista. Gonzalo, ¿cómo ves tú la reaparición de Camila Vallejo y las críticas que ha planteado también al gobierno? Bueno, ella tiene todo el derecho a expresar las críticas, a participar, por supuesto, pero uno pediría un poco de pudor en esto de mostrarse tan ansioso junto con el presidente de apurar la próxima campaña presidencial. O sea, al final esto es, hagamos que Boric vuelva. Tenemos un partido transversal que son los que participaron con Boric, todavía somos jóvenes, el presidente perdió el pudor antes incluso porque ya lleva un mes dando vueltas, ¿no es cierto?, participando, sacándose fotos, firmando en la Junta de Vecinos, toda una campaña comunicacional. Eso es parte de esta campaña y lamentable porque uno esperaría de alguien que fue gobierno quizás un poco más de fair play republicano antes de empezar con estas ansiedades de tratar de capitalizar éxito políticos para su candidato presidencial, que es Gabriel Boric, y adelantar una campaña que un mínimo pudor diría que discutamos los últimos 2 años, pero no empecemos en campañas de ahora. Jorge. A ver, mira,
Dos o tres cosas. Primero, a mí me alegra que vuelva, que retome un protagonismo, porque creo que es una voz interesante. Creo que también es de las figuras políticas que plantean a veces cosas con una perspectiva que te invita a reflexionar, a pensar, ¿no? Más allá de que podemos comentar la frase cuñera y hay quienes tienen esa habilidad, pero creo que es una persona reflexiva y que parte de las virtudes que ella tuvo como vocera en el gobierno del presidente Boric es que precisamente tenía esa capacidad de diálogo con las preguntas que se le hacía y no solo con el mensaje que quería colocar, digamos. Y creo que eso es bueno para el debate nacional. Creo que es también una buena persona que ejerza ese rol en el debate de la oposición. Yo creo que en esta afirmación de que toda la campaña en torno a los temas de seguridad fue un fraude, creo que tiene razón, pero también se equivoca. ¿Y en qué sentido? Porque creo que el propio presidente Kast reconoció en algún momento que parte de sus mensajes por los temas de inmigración, de seguridad, eran una metáfora. Hubo gran sorna sobre eso, ¿no es cierto? Porque eran evidentes, una exageración, y obviamente fue una utilización a ratos muy descarada del miedo, del temor auténtico que tiene la ciudadanía, ¿no? Y con promesas que iban más allá de todo realismo. Desde esa perspectiva no fue muy distinto, aunque en un tono algo diferente, de lo que hizo Piñera el 2009, ¿no es cierto?, con esta gran campaña de que se le acabó la fiesta a los delincuentes y que a la vuelta de los años tuvieron que reconocer que los temas de seguridad ciudadana eran mucho más complejos de lo que ellos declaraban siendo oposición. Esa es la misma dinámica que le está pasando ahora al gobierno del presidente Kast. Y por eso creo que también se equivoca, porque llevar el debate de seguridad al terreno del eslogan que tenía Kast versus ahora esta solo descalificación, nos nublan respecto de la complejidad de los temas de seguridad y la complejidad que está detrás del crimen organizado como industria del crimen, ¿no? Y eso requiere también un tono, por lo tanto, también más reposado, en que no es que sea el grito del otro empatado o superado por el mío, sino que esto requiere también un clima reflexivo, y creo que a ratos ha habido condiciones. Yo en eso prefiero un poco el posicionamiento de Luis Cordero o de otros, donde dicen, ven, aquí hay políticas públicas que requieren mantenerse establemente en el tiempo. Además, porque hace tiempo ya que en Chile estábamos tratando de armar un consenso que el tema de seguridad pública era un tema de Estado, por eso se sacó la seguridad pública del Ministerio del Interior, armamos un ministerio nuevo para que fuera un tema que tuviese políticas claras, de largo plazo, no estuviera sujeto a los vaivenes, a las acusaciones constitucionales del ministro del Interior porque murió alguien en Antofagasta o después en Putre, etc. Y yo creo que ese tono mata todo ese consenso que hemos tratado de armar, de enfrentar como país el crimen organizado, porque la gran ventaja que saca el crimen organizado siempre, y por eso se mete con la política, es dividir a los políticos, es dividir la acción del Estado y por lo tanto debilitar la acción del Estado. La única forma de enfrentar es que sea quien sea el presidente, el Estado sea uno para combatirlo. Entonces, estos comentarios de este tipo debilitan esa estrategia de país que necesitamos en temas de seguridad. Ahora, de todas maneras, eso no impide hacer una evaluación también de lo que han sido las políticas de seguridad hasta ahora. Es que una cosa es hacer una evaluación y otra cosa es llamarlo estafa. O sea, ahí hay un componente de política contingente, campaña de su expresidente Boric, que mata todo esto que hablamos de cómo enfrentar la delincuencia. Ahora, de todas maneras, ¿crees tú, Gonzalo, saliendo de la frase de Camila Vallejo, pero ¿crees tú que efectivamente el gobierno está en deuda en esta materia? Está en deuda porque se cometió un error en los inicios del gobierno en materia de seguridad, con la ministra que estuvo, que fue una apuesta, no resultó, que es obvio, pero yo creo que hoy día con el ministro Arauz se están haciendo una cantidad de gestiones gigantescas, es un ministro dedicado 100%, y yo creo que en ese sentido se van a ver algunos logros importantes luego, y si estamos hoy día bien encaminados, que yo creo que lo estamos, bueno, tenemos que seguir en esa senda y tenemos que tratar de remar todos para que el crimen organizado realmente sea el enemigo y no entre nosotros. Jorge. Mira, lo que yo sí creo que hay un punto en que Camila Vallejo toca bien, ¿no?
y es que parte de los errores del gobierno nacen desde la campaña y desde la exacerbación, ¿no es cierto?, de ese miedo real de múltiples sectores, de su utilización, y por eso que también coloca esta dinámica y rápidamente lo que se produce es frustración, ¿no? ¿Y cuál es el problema de la frustración en estos casos? Es que resta confianza a precisamente la sistematicidad, la permanencia en el tiempo que requieren las políticas de seguridad, ¿no? Y por eso que creo que sí toca, digamos, un punto sensible desde esa perspectiva, pero no hay que reproducirlo, hay que evitarlo, hay que romper ese círculo vicioso, ¿no? Y creo que ahí hay sectores del propio gobierno, a veces más de los parlamentarios, que siguen solo en esa tecla y no en, bueno, vamos, cómo creamos condiciones para que efectivamente la política de seguridad tenga ese carácter de Estado. Oye, los invito a hablar de un último tema que tiene que ver con los pasos que ha dado Estados Unidos en materia arancelaria con Chile. La semana pasada se zanjó ya este asunto y finalmente Estados Unidos impuso un 12,5% de arancel a cerca del 40 y tanto por ciento de productos que van hacia Chile. Hay algunos que están exentos, el cobre, por ejemplo, la plata, entre otros, algunas frutas también. Pero resulta un asunto bien relevante para las decisiones que tiene que adoptar Chile en un escenario donde Estados Unidos y China están en una lucha de influencia a nivel global. ¿Cómo ven ustedes este escenario y lo que ha resuelto, Gonzalo, Estados Unidos en particular? Bueno, yo creo que si algo nos ha demostrado la política de la presidencia de Trump es que las decisiones no son técnicas, incluso ni siquiera son ideológicas, son de intereses de corto plazo. ¿Ah? Entonces yo creo que estas aranceles están buscando negociar algo más. ¿Ah? Esta excusa del trabajo forzado, etcétera, son exclusivamente excusas para algo más. Está planeando, no sé, tratando de contrastar quizá una influencia de China o tratando de influir más ahora en la región, en toda América Latina. Entonces, todas estas políticas del gobierno de Trump, yo creo que no tienen que ver nada con la realidad y tienen que ver mucho con política que no conocemos y por lo tanto estamos haciendo una discusión de ciegos. Aquí hay mucho más debajo de la alfombra y creo yo que todo está destinado a ciertos objetivos geopolíticos, ni siquiera del gobierno de Estados Unidos, de Trump y su círculo que está en una batalla especial, ¿no es cierto?, de Occidente contra todo el universo, y yo creo que hay que entenderlo en ese sentido. Jorge. Mira, yo creo que esto sí revela una evidente debilidad del canciller Pérez Maquena, que hace solo algunos días decía que Chile tenía una relación preferente o estratégica con Estados Unidos, y porque al formular esa declaración se alinea y en ese alineamiento pierde Chile. O sea, nosotros que somos un país chico en contexto de grandes potencias que están en disputa, precisamente lo que tenemos que resguardar es una autonomía estratégica. Y lo que el canciller hizo con esa declaración es debilitar esa política que ya lleva décadas construyéndose, pero también se expresa en esto, como un acto de debilidad frente a un gobierno que, como bien dice Gonzalo, lo que prevalece es la arbitrariedad y la negociación de tiro corto. Y por eso que, volviendo a la discusión anterior, ¿cuáles son los puntos de fortaleza que tiene Chile para moverse en esas negociaciones? Una de ellas es el gran potencial minero y de minerales críticos. Cuando también, y eso ya es el error del presidente, cuando hace, ¿no es cierto?, un acuerdo del cual no se tienen todos los detalles de cómo se discutió respecto de los minerales críticos, tú pierdes esa capacidad de negociación. También la perdemos en que al final es China la que está procesando todos los minerales, no lo hacemos nosotros. Y es parte de lo que nosotros tenemos que resguardar, porque precisamente en esta convulsión global, cuidar esas posiciones de poder es relevante. Y creo que en ese terreno todo esto más bien revela una incomprensión por parte del canciller de cómo enfrentar eso
Y parte hoy día lo están sufriendo distintos sectores que van a ver afectadas sus exportaciones. Bueno, y desde el gobierno tampoco ha habido una voz completamente única, porque el ministro Campos ayer, muy en su estilo, pero dice, la chiva que inventaron para imponernos esta medida casi parece un chiste. Y el ministro de Defensa, Fernando Barros, dijo a principios de semana que parece injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación. Igual es llamativa. O sea, ahora, son declaraciones que no ayudan en nada porque no tienen nada que ver con el tema de discusión. El tema de discusión es otro, no son los aranceles. El tema de discusión aquí hay un tema político, de fondo. No sé si ideológico, pero de intereses de largo plazo Estados Unidos, y hay que darse cuenta que, como dicen, en materia internacional y en política ni los amores son tan amores, ni los odios son tan odios. Esto de que somos estratégicos con Estados Unidos, eso dura hasta que coinciden los intereses. Cuando los intereses desaparecen, se acabó el amor. Entonces, hay que tener ese realismo en materia de política internacional, y por eso siempre la estrategia internacional de Chile como país pequeño ha sido tratar de mantener un equilibrio, conversar con todos y por lo tanto tratar de sobrevivir en un contexto internacional que no dominamos y que no tenemos influencia para cambiarlo. Definitivamente. Gonzalo Arenas y Jorge Insunza con nosotros esta mañana en Voces del Poder. Gracias, Gonzalo. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos. Buenos días. 10 de la mañana con 7 minutos. La temperatura se mantiene estable. 11,6 grados. No se mueven los termómetros acá en la región metropolitana en un día de cielos cubiertos. Máxima de 16 se espera para hoy. Pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.